¿Y si un país africano no solo descubriera un espionaje global, sino que lo desenmascarara en tiempo real, dejando al mundo sin aliento y transformando, en cuestión de horas, la percepción mundial sobre la capacidad tecnológica del continente? Imagina el impacto, la incredulidad, la tensión, las repercusiones en los despachos de inteligencia y en los gobiernos de decenas de países alrededor del planeta. Pero para comprender lo que está en juego, avancemos paso a paso por los detalles y ecos históricos de esta historia, que se ha convertido en un hito de la soberanía digital africana. En una noche aparentemente común y corriente, cuando millones de personas en Burkina Faso sintonizaban su canal nacional para ver noticias o programas habituales, la transmisión fue interrumpida de manera abrupta e inesperada. Lo que siguió no fue un anuncio, ni un discurso oficial, ni siquiera una melodía de fondo. Nada preparó a la audiencia para ver, en pantalla completa y sin filtros, un video de apenas 2 minutos, sin cortes, sin edición, solo imágenes directas y nítidas tomadas por cámaras de vigilancia ubicadas dentro de un centro de datos, en Dakar, Senegal. Ese video, que rápidamente se replicó en redes sociales y medios digitales de toda África, mostraba a varios técnicos, concretamente de nacionalidad francesa e israelí, vestidos como ciudadanos comunes y portando credenciales aparentemente inofensivas. Pero lo que hacían era cualquier cosa menos ordinario. Manipulaban información ultrasecreta, accedían a comunicaciones estratégicas, extraían documentos sobre defensa y movimientos de seguridad, revisaban archivos cifrados y, sobre todo, copiaban y transmitían datos bajo el pretexto de la cooperación internacional. Fue un golpe devastador para quienes confiaban en la supuesta seguridad del centro de datos. Lo que parecía una fortaleza digital inexpugnable, en realidad, era objeto de un minucioso despojo de secretos, perfectamente camuflado bajo el paraguas de la ayuda tecnológica extranjera. Era, en esencia, una representación contemporánea de los viejos relatos de colonización digital. La fachada de la cooperación, ocultando intenciones menos nobles. Apenas concluyó el video, apareció en pantalla el presidente Ibrahim Traoré. Su figura serena contrastaba con la gravedad de lo que se acababa de mostrar. No hubo amenazas ni acusaciones airadas. Su mensaje fue claro y directo. Les permitimos construir el centro, usar su propio hardware, y los vigilamos desde el primer día. Con esas palabras, el presidente no solo confirmaba la vigilancia, sino que reivindicaba la capacidad africana para anticiparse y controlar su propio destino tecnológico. El mensaje era inconfundible. África no solo detectó la infiltración, la documentó, la observó y, lo más audaz, la expuso ante todo el planeta. El silencio se apoderó de la sala de redacción, de las casas africanas, de los despachos de inteligencia en Europa y Asia. Nadie esperaba que el supuesto receptor pasivo de tecnología se convirtiera en el protagonista de una de las mayores operaciones de contraespionaje jamás vistas. Este acto no solo desnudó una operación de espionaje internacional, pulverizó el mito, tan extendido durante décadas, de que ningún Estado africano podía atrapar a una red global en pleno acto. Esa creencia, que había justificado políticas de tutela, asistencia y vigilancia, se desmoronó en apenas unos minutos. Para visualizar mejor la magnitud de este cambio, pensemos en la historia reciente. Durante la Guerra Fría, países como Alemania Oriental y Occidental, la Unión Soviética y Estados Unidos libraban batallas de inteligencia a través de sofisticadas redes de espionaje y contraespionaje. Sin embargo, raras veces un país lograba exponer en tiempo real, con pruebas irrefutables y públicas, una operación de escala global. Lo que logró Burkina Faso tiene ecos de ese pasado, pero con una diferencia clave. Por primera vez, África tomaba la iniciativa y dictaba los términos de la narrativa global. ¿Y si ignoras quién controla tus datos? Pierdes autonomía, seguridad y reputación. ¿Vas a mirar hacia otro lado o tomar el control y decidir el destino de tu país? La pregunta no es retórica. Es un dilema que miles de funcionarios, activistas y ciudadanas deben afrontar cada día en el mundo digital. Pero,
¿Cómo logró Burkina Faso montar esta trampa sin levantar sospechas? ¿Qué lecciones prácticas deja para otros países que buscan proteger su soberanía digital? Y, más importante aún, ¿qué se escondía tras el centro de datos que prometía cooperación, pero desató la guerra invisible por la soberanía africana? Retrocedamos para entender los orígenes de esta operación. Todo comenzó con una propuesta tan generosa como sospechosa. Francia y Emiratos Árabes Unidos ofrecieron financiar la construcción de un centro de datos de última generación en Dakar. Lo presentaron como un regalo para modernizar la infraestructura digital de África Occidental, una oportunidad para cerrar la brecha tecnológica con el resto del mundo. La propuesta incluía servidores ultramodernos, enlaces satelitales exclusivos, módulos de cifrado, almacenamiento en la nube y un paquete de auditoría de seguridad dirigido por expertos internacionales. A simple vista, parecía la vía más rápida para que la región diera un salto de varias décadas en cuestión de meses, acercándose a los estándares de Europa, América del Norte o Asia Oriental. Sin embargo, bajo esa fachada de cooperación, se urdía un plan meticuloso. El control real de la seguridad y la auditoría no quedaría en manos africanas, sino en las de contratistas franceses y consultores israelíes. Aunque presentados como expertos civiles, todos estaban respaldados por sus respectivos gobiernos y servicios de inteligencia. El acceso a la infraestructura no era solo técnico, era una invitación abierta a observar, intervenir y, llegado el caso, manipular la información más sensible de la región. Aquí es útil recordar ejemplos históricos similares. Durante el siglo XX, muchas potencias instalaron redes telefónicas, telegráficas y luego digitales en países en desarrollo, siempre bajo la promesa de modernización. Décadas después, se supo que esos sistemas venían con puertas traseras, permitiendo la vigilancia remota de gobiernos y movimientos sociales enteros. África, aprendiendo de esos precedentes, supo que la ayuda nunca es completamente desinteresada. Burkina Faso aceptó la oferta, pero con una condición inquebrantable: soberanía técnica total. Nada de cajas negras ni tecnología opaca. En secreto, su equipo de ingenieros diseñó una arquitectura espejo, es decir, una red paralela que imitaba cada componente y dato del sistema principal. Sin embargo, en este espejo, todo era una ilusión cuidadosamente curada. La red simulada cobraba vida. Correos electrónicos ficticios, cadenas de mando inventadas, rutas de patrullaje simuladas y comunicaciones militares falsas llenaban el sistema. Incluso los fallos de seguridad estaban sembrados a propósito para ser detectados y explotados por los auditores extranjeros. Cada clic, cada consulta, cada intento de espionaje quedaba registrado y monitoreado en tiempo real. El dilema era evidente. Aceptar ayuda tecnológica sin control significaba entregar las llaves de la soberanía nacional. Rechazarla o auditarla a fondo era la única defensa posible. Burkina Faso optó por la segunda vía: proteger su independencia y al mismo tiempo revelar la verdadera intención detrás del centro de datos regional. Mientras los técnicos extranjeros creían tener acceso privilegiado a secretos militares y comunicaciones estratégicas, solo interactuaban con una trampa digital monumental. Cada movimiento, cada extracción de datos, se convertía en una prueba irrefutable de la operación de infiltración extranjera. Para lograrlo, Burkina Faso no solo necesitó talento técnico, sino también inteligencia estratégica. Sus ingenieros, formados en universidades africanas y europeas, colaboraron con expertos en ciberseguridad de países aliados, como Sudáfrica y Ghana. Juntos diseñaron un sistema de monitoreo tan sofisticado que incluso los técnicos israelíes, reconocidos mundialmente por su pericia, no detectaron la trampa. Ejemplos prácticos de la simulación abundan. Correos electrónicos con errores ortográficos sutiles para identificar lectores humanos, archivos aparentemente cifrados que, al ser descifrados, arrojaban textos sin sentido, y registros de acceso que variaban en función del horario para detectar diferencias culturales en los patrones de trabajo de los auditores. Este tipo de trampa recuerda a la famosa operación británica Double Cross,
durante la Segunda Guerra Mundial, donde agentes dobles alimentaban a los nazis con información falsa cuidadosamente elaborada. Sin embargo, lo que hizo Burkina Faso lo llevó al siguiente nivel. Integró la simulación digital con vigilancia física y registro audiovisual, documentando cada detalle para su posterior exposición. Lo que siguió transformó el panorama digital africano y encendió alarmas más allá del continente. La reacción internacional fue tan rápida como reveladora. ¿Hasta dónde puede llegar una nación para romper el ciclo de impunidad y humillación? En Dakar, la respuesta comenzó con una maniobra que nadie vio venir. Burkina Faso permitió que técnicos de Israel y Francia instalaran puertas traseras, convencidos de que tenían un acceso real y total a los secretos de la Alianza Militar del Sahel. Lo que desconocían era que cada archivo que abrían, cada comando que ejecutaban y cada dato que transferían quedaba registrado con precisión quirúrgica. Desde el primer cable conectado hasta la última línea de código insertada, el equipo de inteligencia africano compilaba un expediente imposible de refutar. Todo quedaba documentado: horarios, identidades, técnicas de infiltración y rutas de exfiltración. No hubo arrestos, ni alarmas, ni centros de datos clausurados. La trampa seguía activa, invisible, mientras cada implicado quedaba expuesto sin saberlo. Durante semanas, los agentes extranjeros operaron convencidos de su invisibilidad y de la pasividad africana. Cada acción suya, sin embargo, era una confesión grabada en tiempo real por quienes realmente dominaban la red. La preparación para la exposición pública fue meticulosa. Imágenes nítidas, capturas de pantalla, reconocimiento facial y comunicaciones interceptadas se organizaron pieza por pieza. Cada evidencia servía para reconstruir los hechos sin margen para la duda. Cuando todo estuvo listo, el siguiente paso fue tan inesperado como imposible de ignorar. Sin advertencia, la transmisión irrumpió en la señal nacional. Durante 2 minutos completos, el mundo vio lo que ocurría dentro del centro de datos de Dakar. No hubo música, ni discursos grandilocuentes. Solo pruebas contundentes. Técnicos extranjeros operando, accediendo a sistemas críticos y documentos, sin notar que estaban siendo grabados y rastreados en directo. El mensaje era inequívoco y devastador. África no solo observaba, sino que documentaba, y ahora mostraba la verdad al mundo. La decisión de enfrentar el espionaje con pruebas públicas implicaba riesgos enormes: represalias internacionales, campañas de desinformación y presión diplomática. Sin embargo, abría una puerta inédita para redefinir la percepción global sobre el poder y la soberanía tecnológica africana. No era solo una respuesta, era una declaración de independencia digital. La audiencia africana comprendió que el continente podía ahora elegir su propio destino en la era de los datos. Para el resto del mundo, quedaba claro que la narrativa de tutela y control era insostenible. La reacción internacional no se hizo esperar. Potencias extranjeras buscaron desacreditar la evidencia, mientras gobiernos africanos debatían cómo aprovechar el momento. Pero el cambio de paradigma ya estaba en marcha. Cuando la verdad emerge, fuerzas poderosas se activan para sofocarla. ¿Quién realmente está listo para resistir ese asedio? La divulgación de la operación en Dakar sacudió los cimientos políticos, pero la reacción occidental fue inmediata. Gobiernos y medios europeos tacharon la evidencia de falsa, inundando las redes con desinformación, teorías conspirativas y deepfakes cuidadosamente elaborados para sembrar sospechas sobre la autenticidad de los archivos filtrados. Burkina Faso, sin embargo, no fue tomado por sorpresa. En una jugada inesperada, el gobierno liberó el archivo íntegro en una blockchain pública. Así, cualquier investigador, periodista o ciudadano pudo verificar cada segundo de video, cada acceso registrado, cada documento técnico. La transparencia absoluta cerró la puerta a la manipulación y dejó la verdad fuera del alcance de cualquier potencia extranjera. Ante el contraataque occidental, laboratorios independientes de América Latina, Asia y hasta dentro de Europa se lanzaron a verificar el material. Los resultados fueron tajantes.
Las pruebas eran incuestionables, el fraude inexistente. Bajo el peso de la evidencia, los primeros grandes medios internacionales comenzaron a rectificar. La historia pasó de teoría de conspiración africana a caso paradigmático de contrainteligencia y sofisticación tecnológica continental. La reacción africana fue fulminante. Países desde Nigeria hasta Sudáfrica emprendieron auditorías urgentes de sus sistemas digitales. Delegaciones técnicas pidieron a Burkina Faso acceso a los protocolos de defensa y exigieron transparencia a socios internacionales en ciberseguridad. La solidaridad africana cobró una fuerza inédita. El caso Dakar se transformó en ejemplo y advertencia. Así nació el efecto Ouagadougou. Por primera vez, África abandonó la defensa pasiva y adoptó una doctrina ofensiva. No solo denunciar, sino documentar, exponer y exigir reformas globales en la gobernanza digital. El precedente era contundente, y quienes participaron en la operación ya no podían escudarse en el anonimato sin arriesgar la exposición pública. Pero el riesgo no desapareció. Si los países africanos titubeaban ante la desinformación, la narrativa podía revertirse y el control de la historia regresar a manos ajenas. Sin embargo, el impulso era ya imparable. El continente demostró que no solo podía defenderse, sino liderar la transformación global. El mundo observaba, y la pregunta era inevitable. ¿Cómo responderán las potencias tradicionales ante un África que ya no acepta imposiciones? El tablero digital acababa de cambiar para siempre. Si la soberanía ya no depende de fronteras físicas, ¿cómo se defiende en un mundo digital donde todo se mueve sin límites visibles? Burkina Faso respondió con decisión, impulsando el Pacto Soberano de Datos en el seno de la Unión Africana. Este acuerdo establece algo inédito. Cada país debe tener control pleno sobre su infraestructura crítica. No solo decide dónde se almacenan sus datos, sino también quién puede acceder, analizar o auditar esa información vital. Varios gobiernos africanos reaccionaron con cautela, temiendo represalias económicas y el reto técnico de construir centros de datos propios. Pero otras naciones abrazaron el modelo de inmediato, convencidas de que la única protección real reside en la autonomía tecnológica y la capacidad de decir no a injerencias externas. La transparencia se volvió regla. Sistemas con arquitectura abierta, código fuente disponible para todas y todos, auditorías externas obligatorias. Se lanzaron programas de formación para ingenieras e ingenieros y fondos de becas aceleraron el desarrollo de talento local. Así, el futuro de la infraestructura digital dejó de depender de consultoras extranjeras y se apoyó en manos africanas. El sur global y sectores de la sociedad civil europea pronto mostraron su apoyo. Por primera vez, la doctrina africana sobre soberanía digital se defiende y se exporta. África marca los términos de la cooperación internacional. Recibe colaboración bajo sus condiciones, no como simple receptor de tecnología empaquetada. El cambio es visible. Surgen centros de datos propios, se impulsa el software abierto, y el conocimiento técnico se multiplica en universidades y centros de investigación. La autonomía digital ya no es un sueño, sino una realidad que se mide en logros concretos. Cada paso reduce la dependencia externa y refuerza la dignidad de una generación entera. Ignorar esta lección puede dejar a millones expuestos a nuevas formas de vigilancia y control. Seguir el ejemplo de Burkina Faso y sus aliados significa dignidad, liderazgo y el derecho a elegir el propio destino en la era digital. Pero la batalla por la soberanía digital apenas comienza, y los adversarios no están dispuestos a ceder terreno fácilmente. La siguiente jugada sorprenderá incluso a quienes ya creen estar preparados. Ya no se trata de si África puede liderar. La verdadera cuestión es quién estará a su lado cuando, inevitablemente, decida el rumbo del futuro. En menos de una semana, una operación de espionaje internacional fue expuesta a plena luz del día en Dakar. No fue casualidad, ni un descuido. Fue una acción calculada, una muestra de soberanía digital africana. Esta revelación no solo quebró la narrativa, profundamente arraigada, de inferioridad tecnológica en el continente, redefinió el equilibrio de poder
y confirmó que África ya no es un simple escenario, sino el arquitecto de sus propias reglas. La decisión de Burkina Faso de sacar a la luz la vigilancia extranjera no fue una reacción impulsiva. Fue una declaración de independencia y de fe en el propio potencial africano. El continente demostró que no solo puede detectar, sino también documentar y neutralizar maniobras de espionaje de alto nivel. La estrategia fue paciente. Dejar que cada acceso, cada movimiento, cada archivo descargado, quedara registrado, hasta que la evidencia fuera tan irrefutable como la llegada de un nuevo día. El mensaje es inequívoco. La era en la que se manipulaba la infraestructura africana desde las sombras ha terminado. Ahora, las naciones africanas convierten la amenaza en oportunidad, la intrusión en lección y la duda en política de soberanía tecnológica. La narrativa del subdesarrollo digital es un vestigio del pasado. Quienes insistan en ella solo exhiben su desconexión con el nuevo orden global. El riesgo de ignorar este cambio es evidente. Para África y el sur global, quedarse al margen significa ceder el control de sus datos, su seguridad y su destino. Para las potencias tradicionales, la apuesta es aún más alta. Limitarse a observar, sin influencia ni voto, cómo se escribe la siguiente página de la historia digital. La pregunta ya no es si África puede. Es cuándo y cómo tomará la delantera, y quiénes sabrán acompañarla con visión y respeto. Porque la soberanía digital no es solo un logro técnico, sino una invitación colectiva a repensar la colaboración, la confianza y el control en la era de la información. ¿Te quedarás como testigo pasivo o te atreverás a ser protagonista en este nuevo paradigma? El futuro ya no se escribe desde un solo sitio. Hoy, el continente africano levanta la voz y desafía al mundo a reconsiderar cómo serán las reglas de la próxima generación digital. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en la posición de decidir el destino de tu nación digital? ¿Te atreverías a tomar el control aunque todo el mundo te observe? La historia, desde ahora, la escriben quienes se atreven.